Dios les continúe bendiciendo. Es un gran privilegio para mí poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y de eso se trata el mensaje que vamos a predicar en esta tarde-noche, andando en la verdad, ¿sí? Andando en la verdad. ¿Qué significa eso, andando en la verdad? Andando en la verdad significa poner en práctica la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso para mí es un gran privilegio poder predicar, enseñar la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, tenemos la certeza, la seguridad de que esta no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y andar en la verdad significa que nuestra vida la guiamos, la ceñimos a lo que enseña la palabra de Dios, a lo que enseña la Biblia. Andar en la verdad es eso, practicamos lo que enseña la Biblia. Una de las cosas que nos enseña Juan en su tercera carta es que debemos aprender a diferenciar dos cosas muy importantes. Una cosa es estar en la verdad y otra cosa muy diferente es andar en la verdad. Una cosa es estar en la verdad y otra cosa muy diferente es andar en la verdad. Y entonces de eso es que nos habla él en esta tercera carta, de la importancia, la necesidad de andar en la verdad. Yo he venido hablándoles acerca de esa necesidad de crecer espiritualmente. Y él nos habla también de eso. Andar en la verdad es parte de ese proceso de crecimiento espiritual, de madurez. Si usted solo se conforma con estar en la verdad, no va a crecer espiritualmente. Es necesario que además de estar en la verdad, andes en la verdad. Y ya les he repetido, andar en la verdad no es otra cosa que practicar la verdad. Como él dice en la carta que hemos leído, una de las cosas de las que más se alegraba el apóstol Juan no era saber que las personas en las cuales él se había invertido, que les había enseñado, que les había predicado, estaban en la verdad. No, él se alegraba era el saber que sus hijos, aquellos en los cuales él se había invertido espiritualmente, andaban en la verdad. Eso es importante, andar en la verdad. No podemos conformarnos solo con estar en la verdad. Estoy en el evangelio, estoy en el culto, vengo al culto, oro, pero debemos andar en la verdad. Y eso significa que mi conducta allá afuera, en mi hogar, en el trabajo, con las personas que yo me relaciono, están ceñidas a lo que enseña la Biblia, a lo que enseña la palabra de Dios. Me comporto como un verdadero creyente, como un creyente auténtico, cuando mi vida la rige la palabra de Dios. Me comporto conforme a los principios de la palabra de Dios. Y Juan, para ello, utiliza un contraste. Habla de tres personas y los toma a manera de contraste. Una de esas personas se llama Gayo y otro es un nombre un poco raro, Dióstrefe. Dióstrefe. Habla de Gayo y de Dióstrefe. Y usa también otra persona llamada Demetrio. Y Juan nos enseña utilizando la figura del contraste. Y él nos va a ir dándonos detalles del comportamiento de cada una de estas personas, especialmente, primeramente, del comportamiento del hermano Gayo, un auténtico creyente, un creyente verdadero, y de un tal Dióstrefe, que él no lo llama hermano. Si observamos bien la lectura, nos dimos cuenta que él se refiere a Gayo como mi querido hermano, mi apreciado hermano, mi hijo espiritual. Llega hasta considerarlo su hijo espiritual, pero de Dióstrefe no lo menciona como un hermano. Habla simplemente de Dióstrefe, porque hay una gran diferencia entre estas dos personas. Gayo, vamos a ver esos detalles tan particulares que los utiliza muy sabiamente el apóstol Juan para ilustrarnos la diferencia entre lo que es estar en la verdad y andar en la verdad.
Vamos a ir leyendo los versículos 1 al 8. Aquí nos da los detalles de Gayo, el anciano, porque ya Juan a estas alturas de la vida no es un joven. Este Juan es el mismo que escribió el Evangelio de Juan, San Juan, el apóstol Juan, y el que también recibió las revelaciones del libro de Apocalipsis. Y ya cuando él escribe esta tercera carta, ya estaba en Éfeso. Saben ustedes que Juan fue exiliado a la isla de Patmos, ¿verdad? Juan fue uno de los que se opuso fuertemente al emperador que exigía que él era Dios. Un emperador romano, que ahorita no recuerdo el nombre, decía que él era Dios y le exigía culto a él, que debían rendirle culto. Juan se opuso a eso y predicó de frente contra ese emperador de que el único que se debía rendirle culto era Jesucristo como el único Dios verdadero. Eso, por supuesto, no le agradó a este emperador. Apresó a Juan y lo condenó a morir en una paila de aceite hirviendo. Iba a morir como los otros apóstoles, un mártir. Pero milagrosamente Dios salvó a Juan de esa paila de aceite hirviendo. No murió ahí, no quedó frito ahí. Dios lo salvó. Y ante eso el emperador no le quedó otro recurso que exiliarlo, mandarlo para la isla de Patmos. Y allí él recibe la revelación de Apocalipsis. Cuando muere ese emperador, Juan regresa a Éfeso y allí escribe esta tercera carta. De tal manera que es bien apreciada esta carta tercera cuando él nos habla acerca de este apreciado hermano Gayo. Y él por eso dice el anciano, que es él, al querido hermano, ya habla de un hermano, al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. ¿Qué más dice? Querido hermano, nuevamente lo vuelve a mencionar como un hermano. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Sigamos. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Gayo se caracterizaba por eso. ¿Por qué cosa? Porque ponía en práctica la verdad, no se conformaba solo con oír y decir yo estoy en la iglesia, yo tengo las enseñanzas de Cristo, sino que él avanzaba un poco más. ¿Qué hacía Gayo? Ponía en práctica la palabra de Dios y a eso estamos llamados. Y a eso voy a enfocar el mensaje de esta noche, acerca de la necesidad de que andemos en la verdad. Y eso implica poner en práctica las enseñanzas del Señor Jesucristo, poner en práctica lo que nos enseña la Biblia, porque si no, lamentablemente, perdemos el tiempo, nos engañamos a nosotros mismos, con solo decir, yo estoy en la verdad, yo estoy en el Evangelio, pero si no pongo en práctica la verdad, nos engañamos, y Dios no quiere eso. Dios quiere que avances hacia la madurez cristiana, ¿sí? Poniendo en práctica la verdad, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Esto lo está diciendo un verdadero apóstol de Jesucristo. Él dice que nada le producía más alegría. ¿Qué cosa? Cuando él oía que a las personas que él había discipulado estaban en la verdad. No, que estaban practicando la verdad. Él oía de eso, oía del buen testimonio de ellos, oía de cómo se comportaban ellos. Y eso era lo que les producía mayor alegría. Yo estoy seguro también, si nuestro hermano Pedro Dorle, que a lo mejor nos ve por YouTube, una de las cosas que le debe agradar más a él el oír que las personas en las cuales ellos invirtieron andan en la verdad, están practicando la verdad, no solamente que vienen al culto, no solamente que se congregan, sino que también están practicando la verdad. Eso le producía mucha alegría, e indudablemente también a todo ministro de Dios que se invierte en otros. La mayor alegría es cuando oye buenos testimonios de esas personas en las cuales él se está invirtiendo y les está enseñando.
que no se han quedado solo con oír, sino que también practican la verdad. Querido hermano, nuevamente le vuelvo a decir, les llamo la atención en esto. Juan insiste en llamar a Gayo hermano. Te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Se está refiriendo a los misioneros que venían. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Estos misioneros hablaban muy bien de Gayo. Harás bien en ayudarles a seguir su viaje como es digno de Dios. Gayo se caracterizaba por su hospitalidad. Albergaba a los hermanos misioneros, los recibía y además los ayudaba para que ellos continuaran su viaje predicando el evangelio. Ese era un buen testimonio, ¿sí? Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca, por causa de Jesucristo, sin nunca recibir nada de los no creyentes, de los paganos. Era la iglesia la que debía ayudarlos a seguir predicando el evangelio, recibirlos, practicar la hospitalidad y ayudarlos a continuar su viaje. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Acostumbraban a tener su cuarto de huésped para recibir a aquellos hermanos que iban de paso predicando el evangelio y allí se les brindaba la hospitalidad, ser huéspedes. Es una costumbre ahora poco se ha perdido, ¿verdad? Albergar en las casas a hermanos que van de paso, y eso es hospitalidad, tener un cuarto de huésped, hospitalidad, de ahí es donde se deriva el término hospital, hospitalizado, recibes en la casa. Y la hospitalidad dicen que es el arte de hacer sentir bien a otro, de tal manera que no se quiera ir. Sí, esa es la hospitalidad, lo recibes y lo tratas también en tu casa que no se va a querer ir. Bueno, Juan destaca que Gayo practicaba fielmente la hospitalidad, muy necesaria en aquellos días, practicar la hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Continuemos. Hoy llegamos hasta el 8. Muy bien. Ya he dado algunos de los detalles que menciona Juan en su carta acerca de este verdadero creyente, un auténtico creyente, y lo reconoce como su hijo espiritual en la fe y en la verdad. Porque se caracterizaba porque él llevaba su vida en conformidad con las enseñanzas de la palabra de Dios. Destaca la hospitalidad y el servicio que les prestaba a los hermanos, especialmente a los misioneros. Gayo era sediento de servirle a Dios, sediento de servirle a Dios. Los hermanos daban buen testimonio del amor de Gayo, él era obediente y estaba sujeto a la autoridad apostólica de Juan. Y por supuesto, el comportamiento de Gayo contribuía a la unidad de la iglesia. Vamos a ver, a manera de contraste, el comportamiento de Dióstrefe. Vamos ahora a leer desde el 9 en adelante hasta el 11. El apóstol Juan escribió una carta a esta iglesia, algunas enseñanzas, pero ¿qué pasa? Pero Dióstrefe, un poquito difícil raro es el nombre, ¿verdad? Dióstrefe, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe, todo lo contrario. Pero este era un miembro de la iglesia, era una persona que estaba ocupando un cargo importante en la iglesia y tenía esa particularidad. Y Juan no lo reconoce como un hermano. Un poquito atrás, hermana, todavía quiero insistirle un poco allí. Dióstrefe. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Dióstrefe, a quien le encanta característica, le encantaba ¿qué? Ser el primero, egocéntrico, una cualidad egoísta, ser el primero, pero era muy contrario a lo que enseñó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, si alguno de ustedes quiere ser el primero, hágase servidor de todos. Este quería ser el primero, pero mandando.
controlando todo. Estaba muy fuera de lo que enseña la palabra de Dios, de lo que enseñaba el Señor Jesucristo. Él quería controlarlo todo, egocéntrico, quería ser el primero, figurar, pero no por la línea que enseña la palabra de Dios, no en lo que enseñó el Señor Jesucristo. Y además no nos recibía, no recibía a los apóstoles. Imagínense usted, un hombre aprobado por Dios, el apóstol Juan, y sin embargo no lo quería recibir en la iglesia. Sigamos. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. No solamente no se rebelaba, no reconocía la autoridad del apóstol Juan. No quería recibir los hermanos, quería controlarlo todo, sino que además en su egoísmo se atrevía a hablar mal. Hablaba mal, quería desacreditar a este hombre aprobado por Dios, nada más y nada menos que al apóstol Juan, un hombre que conoció la comunión con Dios y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, que conoció la comunión íntima con Jesucristo, que formó parte de ese círculo íntimo del Señor Jesucristo, estuvo con Cristo ahí al pie de la cruz y este hombre se atrevía a hablar mal de Juan, con palabras maliciosas, a desacreditarlo. ¿Con qué finalidad? Para figurar él y no reconocer la autoridad apostólica. Habla contra nosotros solo por hablar, como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos y va más allá este hombre. Y los hermanos que sí querían hacerlo, los hermanos que sí querían ayudar a los misioneros, los botaba de la iglesia, los expulsaba. Este era un abuso. Sorprende cómo una persona de ese tipo esté en la iglesia y cómo una persona así pudo llegar a ocupar ese cargo de importancia y de tremenda decisión. Pero es el contraste. Y usted se preguntará, pero bueno, ¿y cómo pasó eso en esa iglesia? Pasó eso en la iglesia de aquellos días, los primeros 100 años de la iglesia, en los días del apóstol Juan, pasó eso. ¿Y será que eso no puede pasar en nuestros días? ¿Ah? No estamos exentos de eso. Pero así como pueden haber personas, no digo creyentes, personas como Diótrefe, también hay creyentes auténticos como Gallo. Sí, esto por eso lo presenta Juan así. Hay personas tan perversas como Diótrefe dentro de la iglesia, pero son personas que están en la verdad, estaban en el evangelio, estaban en la iglesia, tenían las enseñanzas, pero no andaba en la verdad. Bien, está la enseñanza. Una cosa es estar en la verdad y otra cosa muy diferente es andar en la verdad. Y nosotros, me propongo con esta enseñanza, con esta predicación, es animarlos a que andemos en la verdad. Estamos llamados a practicar la verdad. Y así es que podemos avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Bueno, este hombre había dicho, está terminantemente prohibido ayudar a los hermanos. Imagínense esa prohibición. Les había prohibido, es como si digan en la pantalla, aparezca ahí, a partir de hoy queda terminantemente prohibido ayudar a los misioneros y no puedes ayudar a ningún otro hermano. Eso era como para escandalizarse. Y si nosotros viviéramos una situación como esta, ¿qué haríamos? Te vas de la iglesia, no soporta eso, te escandaliza, no, yo me voy de esa iglesia, ¿cómo es eso? Alguien tiene que hacer algo, ¿quién tiene que hacer algo con ese hombre? ¿El pastor? No, mejor el secretario. Sí, porque esa es otra de las cosas, cuando se presentan estas situaciones, a muy pocos les gusta ahí confrontarlos, porque esta gente hay que confrontarlas. ¿Qué dijo Juan? Cuando yo vaya, voy a confrontar a esta persona, voy a hablar directamente con él, hay que confrontarlos.
Pero lamentablemente, lo que yo he vivido se deja pasar y a nadie le gusta confrontar a estas personas. Pero hay que confrontarlos. Esa es otra cosa que hay que aprender. Pero no nos debemos escandalizar. Si esto ocurre, Dios quiera que no. Pero si llegara a ocurrir, usted no se escandalice. No se vaya a retirar. No se vaya. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo el Señor Pablo? Pablo enseñó esto. El apóstol, otro apóstol. Que ellos bregaron con esta situación. Tanto Pablo, Pedro, Juan, bregaron con los falsos maestros que también infiltraban la iglesia. Y también con falsos hermanos. Y Pablo dijo, bueno, estén tranquilos, porque esas personas hay que darle la oportunidad que se arrepientan. Hay que darle la oportunidad que cambien. Hay que confrontarlos y llamarlos a que cambien, como lo enseñó el Señor Jesucristo. Pero si no se arrepienten, hay que considerarlos como inconversos. Y no se preocupe, porque esas personas no van a avanzar mucho en su mala intención, porque esas palabras fueron tajantes. Esas personas irán de mal en peor. Irán de mal en peor. Eso está escrito en la palabra de Dios. Estas personas irán de mal en peor. Pero claro, hay que darles la oportunidad de que se arrepientan, de que vuelvan de su mal camino y de que pongan en práctica las enseñanzas. Bien, entonces vamos a ver qué más tengo yo aquí en las notas. Indudablemente que el contraste entre Gallo, que era un hombre, un creyente, sediento de qué, de servirle a Dios. Y Diótrefe estaba sediento, ¿era de qué? De poder. Diótrefe lo que quería era poder, él quería mandar todo, controlar todo, muy diferente. El siervo de Jesucristo, el hombre de Dios, el ministro de Dios, el que tiene un llamado de Dios, debe estar sediento de qué? De servir, no sediento de poder. No sediento de querer controlar todo. Mi deseo, mi anhelo es servirle a mis hermanos. Bien, buena diferencia. Él quería manejarlo todo. Su envidia lo llevaba hasta difamar y calumniar a los apóstoles. No recibía a los hermanos misioneros, prohibía que ayudaran a los hermanos, no era hospitalario. Este hombre los amenazaba y al final, ¿a qué nos llama el apóstol Juan? ¿Cómo cierra él esta carta? En el capítulo, versículo 11, ¿cómo cierra la carta? Dice, querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. Esa debe ser nuestra enseñanza. Cuando aparezcan esta gente, tú estás llamado ¿a qué? A imitar lo bueno. A imitar a Gallo, no vas a imitar a Diótrefe. Querido hermano, la enseñanza de esta noche a lo que nos llama el Señor es que imitemos lo bueno, porque de pronto te vas a encontrar malos ejemplos. Pero tú estás llamado ¿a qué? A imitar lo bueno. Porque digo, así como había esta persona, Diótrefe, también habían creyentes auténticos. Gallo era un auténtico creyente, un verdadero hermano. Y tú estás llamado a fijarte ¿en qué? En lo bueno. Imita lo bueno. Imita lo bueno. Y habla del ejemplo de Diótrefe, de Demetrio, perdón. Demetrio era un creyente común que estaba viviendo esa situación, pero ¿qué hizo Demetrio? Imitó lo bueno, porque daban buen testimonio de Demetrio. Este es el otro personaje que aparece en esta carta. Hoy cerrando ya, concluyendo en el llamado de imitar lo bueno y no lo malo. Segundo, no te desanimes ante una situación así, porque ya vas creciendo a un cristiano maduro, y el cristiano maduro sabe cómo comportarse en situaciones como esta. En imitar lo bueno. A esta gente le irá de mal en peor. Ten presente esto. Y quiero terminar ya con la cita de Tito, carta que escribió
el apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 7 al 9. Estas letras están bien chiquitas para yo poder leerlas. No pueden estar un poquito más grandes. Ahí sí ya no me alcanzan los lentes. Vamos a ver si me acerco yo un poquito. Ah, ok, gracias Jason. Ok, dice así, este es ya el apóstol Pablo dando las recomendaciones para aquellos que quieren presidir en la iglesia, ¿sí? Vamos, dice, pues quien preside la comunidad, aquellos que quieren supervisar, servir en la iglesia, a ocupar cargos en la iglesia, dice, pues quien preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios y por eso es necesario que sea irreprochable. No debe ser arrogante, ni de mal genio, todo lo contrario de el Señor que ya hablamos. No debe ser borracho, ni violento, ni ávido de ganancias mal habidas. Sigamos. Al contrario, siempre debe estar dispuesto ¿a qué? A hospedar gente. Y Diótrefes se caracterizaba por la hospitalidad. Para nada. Y además prohibía a los hermanos que lo hicieran. Cuando lo está enseñando aquí el apóstol Pablo, que debe ser una persona dispuesta a hospedar gente en su casa. Debe ser amante de lo bueno, tener buen juicio, ser justo, santo y dueño de sí mismo. Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó. Y vemos que Diótrefes estaba fuera de las enseñanzas. Apegarse a las enseñanzas apostólicas. No recibía a los apóstoles, desconocía la autoridad apostólica, para que también pueda animar a otros, inspirar a otros. Pero ¿quién se va a animar a seguir a una persona como tal, verdad? Para nada, ¿verdad? Muy mal ejemplo. Para que también él pueda animar, entusiasmar a otros y los incorpora al ministerio. Otros con la sana enseñanza y convencer a quienes se oponen mostrándoles su error. Creo que hasta allí, ¿verdad? Sí. Muy bien, hermanos. Entonces concluimos. Estamos llamados ¿a qué? A imitar. A imitar lo bueno. Muy bien. Llamados a imitar lo bueno. Y que no nos podemos quedar solo en estar en la verdad, sino que además debemos andar en la verdad. Muy bien. 20 puntos. Aprobados. Son gente muy inteligente. Dios me los bendiga. Bueno, vamos a orar pues y a darle gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias por este querido apóstol Juan, el apóstol del amor, que nos dejas estas enseñanzas tan oportunas. Porque si ellos tuvieron que bregar con situaciones de estas en la iglesia de aquellos días, probablemente puede ser también que nosotros aquí en La Palma, Señor, se vivan situaciones como esta, pero ya usted nos advierte, nos equipa y nos ayuda por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Bendice esta tu iglesia, Señor. Bendice las congregaciones en Tijarafe, en Santa Cruz, y prepáramos, Señor, para las cosas que están por venir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por su atención.